Posiblemente aún los menos vanidosos volteamos al espejo de vez en cuando y pensamos en atender nuestra piel o nuestra apariencia en general. Pero ¿con qué frecuencia nos detenemos a analizar nuestras acciones para cuidar de nuestro cerebro? Hoy te voy a contar varias maneras para hacerlo. 1. Mejora tu comida. De acuerdo con una revisión a 64 estudios que analizaban el efecto entre la dieta mediterránea y el cerebro, esta dieta reduce el riesgo de Alzheimer y de deterioro cognitivo leve. De acuerdo con este mismo documento, la dieta mediterránea se entiende como un patrón alimenticio que siguen precisamente los países que se encuentran alrededor de la cuenca mediterránea. Se ha documentado como tal desde hace unos 50 años. Se basa principalmente en un consumo abundante de productos vegetales frescos cultivados localmente. Todos los días se consume fruta fresca y el aceite de oliva es la principal fuente de grasa. También se consumen regularmente cantidades bajas o moderadas de pescado y marisco, aves de corral y productos lácteos, así como de 0 a 4 huevos por semana. Si consumen vino de manera moderada e igualmente con moderación, se consumen productos dulces que contengan azúcar o miel, así como carne roja. Se ha estudiado ampliamente la relación entre el consumo de esta dieta y un aumento de la longevidad de la gente, así como una disminución de riesgo de algunos tipos de cáncer y otras enfermedades relacionadas con la nutrición. En un video vertical inclusive te platiqué sobre ventajas potenciales de adherirse a la dieta Mind, que es una variante de la mediterránea, y en muchos otros videos te he contado sobre la utilidad de tener una dieta rica en fibras, con lentejas, frijoles, leguminosas en general, frutas, no en jugo, y verduras. También hemos platicado de la importancia de la ingesta de bacterias benéficas que se alimentan precisamente de la fibra. Estas bacterias nos entregan nutrientes que nosotros solos no podemos obtener, combaten a las bacterias que nos hacen daño y además tienen una influencia directa en nuestro sistema inmunológico. Estas bacterias benéficas se pueden ingerir en varios fermentos, como vimos en este otro video. Un punto que todavía no se termina de descifrar por completo es cómo la presencia de estas bacterias en nuestro intestino influye en nuestro cerebro. Aparentemente, las bacterias buenas son capaces de producir neurotransmisores cuya presencia en nuestro cerebro influye en procesos cognitivos y potencialmente en temas como la ansiedad y la depresión. Aquí hay varios detalles. Para empezar, ya dijimos en esos videos que no es tan fácil relacionar el tema de los neurotransmisores directamente con los problemas de salud. Y por otro lado, aunque estas bacterias benéficas produzcan neurotransmisores, nuestro cerebro tiene algo que llamamos la barrera hematoencefálica. Esta es una frontera formada por tejido semipermeable altamente selectiva. Esta barrera impide que la enorme mayoría de los patógenos puedan pasar a nuestro cerebro o que solutos o fluidos que nos desequilibran cruzan. Entonces, aunque estas bacterias produzcan serotonina en nuestro tracto digestivo, esta no debería poder cruzar la barrera. Afortunadamente, parece que estas bacterias intestinales también pueden producir los precursores de los neurotransmisores y eso sí alcanzan a atravesar la barrera y pueden participar en la síntesis de estos compuestos. Otra posibilidad muy interesante es que el nervio vago pueda ser activado por estas bacterias. Este nervio y cómo se está estimulando recientemente a partir del uso de implantes es algo de lo que tenemos que platicar en un video futuro. Parece que aquí hay un amplio potencial tanto para trabajar los trastornos gastrointestinales como los psiquiátricos. Pero bueno, el punto de hablar de la posible influencia de las bacterias en neurotransmisores y el nervio vago es que lo que sí sabemos y hemos platicado en estos videos es que los problemas como la depresión y la ansiedad sí perjudican desde el tamaño de nuestro hipocampo hasta nuestras funciones ejecutivas. En conclusión, tenemos razones variadas para pensar que alimentarnos con una dieta rica en fibras que pueda asemejarse a la mediterránea o a la Mind ayuda a nuestro cerebro. 2. Haz ejercicio físico. Hay estudios que muestran que el ejercicio fomenta la expresión de una proteína que pertenece a la familia de los factores de crecimiento, específicamente la llamada factor neurotrófico derivado del cerebro o BDNF para abreviar. Su producción se concentra especialmente en las zonas asociadas a la memoria a largo plazo, el aprendizaje y el pensamiento superior. Esta proteína se asocia con la mejora cognitiva y la generación de neuronas. Hay estudios que muestran que básicamente cualquier ejercicio puede ser benéfico para nuestra salud general, pero si el objetivo principal es aumentar los niveles de BDNF, el ejercicio vigoroso que te lleva un 80% de la frecuencia cardíaca de reserva, que se realice durante 30 o 40 minutos seguidos, parece ser la mejor opción. Al menos en un estudio se identificó que el ejercicio aeróbico provocó un aumento de alrededor del 32% de esta proteína en hombres adultos, mientras que en el grupo control sedentario se
disminuyó en un 13%. El entrenamiento en intervalos de alta intensidad también puede ser eficaz para aumentar el nivel de BDNF, pero me parece que los datos actuales todavía son limitados como para poder recomendar un protocolo de entrenamiento específico. El entrenamiento de resistencia también puede elevar los niveles de BDNF y, como comentamos en este otro video, parece tener ventajas en términos de alentar varios de los procesos de envejecimiento. El punto es mantenernos activos y de preferencia tener orientación profesional para que nos ayuden a ajustar el ejercicio a nuestra condición física. También es importante mencionar que en una de las revisiones se destaca que aunque en general hay mejores resultados combinando frecuencia, duración e intensidad del ejercicio, la práctica de deportes que requieren nuestra atención y respuesta inmediata parece favorecer todavía más la expresión de la proteína. De manera que, por ejemplo, jugar bádminton puede ser más útil que solamente correr en interiores. 3. Ejercita tu mente. Por algún tiempo se pensó que el cerebro adulto ya no podía regenerar neuronas, pero hoy sabemos que sí puede hacerse toda la vida. También sabemos que los cambios neuroplásticos se producen en respuesta a la experiencia, la educación, la rehabilitación neurológica y la estimulación. La neuroplasticidad adulta incluye la generación de nuevas neuronas, alteraciones morfológicas en áreas cerebrales, alteraciones en nuestra conectividad neuronal y cambios neurobioquímicos. Tan es así que esta revisión de estudios en el tema se enfocó en el segmento de la población donde la edad promedio de los participantes fue de 70 años. Se encontró que jugar videojuegos cognitivamente retadores es útil. Hay evidencia de mejora en la velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, memoria verbal, atención, habilidades visoespaciales y funciones ejecutivas. Esto último es el conjunto de habilidades que nos permiten, por ejemplo, planear y ponderar entre distintas actividades. Y no, por supuesto que no es totalmente malo jugar aún siendo adulto. A mí nada más me falta jubilarme del trabajo en el mundo real para por fin tener tiempo libre y desempolvar el Wii. Esta revisión de estudios científicos sugiere, aunque con reservas, que el aprendizaje de una segunda lengua se puede asociar con una mejora en la memoria de trabajo, el aumento de la conectividad funcional y la conmutación atencional. Esto es lo que hacemos cuando nos referimos al multitasking. Cambiamos rápidamente nuestra atención de una cosa a otra. Posiblemente sea difícil llegar a conclusiones robustas aquí porque muchos estudios en el tema usan muestras pequeñitas y muy pocos estudios incluyen neuroimágenes que pudieran permitir visualizar el volumen de la materia gris, pero este es un tema que muestra potencial. Esta otra revisión de estudios tenía por objetivo ver si practicar o aprender música tiene beneficios cognitivos y concluye que sí. En efecto, esta actividad parece preservar y mejorar procesos cognitivos, incluyendo la velocidad de procesamiento, nuestra atención y la capacidad perceptual. Finalmente, hay estudios como este en el que se siguió a un grupo de personas por hasta 14 años y concluyeron que la lectura frecuente se asocia con un menor riesgo de aparición de demencia, más allá del nivel educativo de las personas. 4. Evita el alcohol. Notarás que los primeros puntos de este video son sugerencias de hábitos y estos últimos son temas a cuidar o evitar. Principalmente me enfoco en estudios que tratan de identificar causas asociadas con la demencia, que es mucho más seria que el envejecimiento y la pérdida cognitiva natural. Ya habíamos platicado en un video vertical que este enorme análisis identificó que de hecho el consumo de alcohol diario se asocia con mayores riesgos para la salud a pesar de la buena fama que tienen algunas bebidas. Específicamente para nuestro tema, hay estudios como este donde se analizó a más de 1 millón de pacientes diagnosticados con demencia y se identificó que los trastornos por consumo de alcohol fueron un factor de riesgo importante para la aparición de todos los tipos de demencia, especialmente cuando hablamos de la demencia de aparición temprana. Para ser claros, estamos hablando de desórdenes o dependencia al consumo de esta sustancia. Además, el mismo estudio sugiere que dentro de este grupo de personas que sufrió demencia, no se encontró diferencia entre aquellos que tuvieron algún periodo de abstinencia. En otras palabras, el daño no parece revertirse cuando la persona se vuelve abstemia. Como ocurre normalmente, hay estudios con datos parcialmente contradictorios. Aquí se menciona que posiblemente el riesgo de demencia aumenta más o menos al llegar a 14 bebidas a la semana o 2 diarias, lo cual en realidad no sé si aclara mucho la situación porque distintas bebidas tienen distintas concentraciones, pero bueno, yo les cuento lo que yo encontré. 5. Duerme suficiente. Como platicamos en el video sobre el sistema linfático, aparentemente el proceso de limpieza de sustancias neurodegenerativas en nuestro cerebro se lleva a cabo principalmente mientras dormimos.
Todavía hacen falta más estudios, pero análisis epidemiológicos han asociado los patrones de sueño irregulares con la aparición de la demencia. 6. Este punto ni siquiera es un punto, porque cada que hablo en voz alta de este tema termino con gente huyendo del canal o siendo aislada socialmente, así que no voy a decir nada. Solamente seguiré mostrando unas cuantas imágenes mientras les recuerdo que todos mis videos incluyen un enlace en la descripción a mi blog, en donde coloco la transcripción de todo el material y ahí están todas las referencias que revisé, incluyendo por supuesto las que se relacionan con esto de lo cual no estoy hablando, para que ustedes mismos lo revisen si gustan. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hicieron ellos. Muchas gracias.